Celebremos la fiesta con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hoy nosotros celebramos la fiesta. Hoy nosotros obedecemos el estatuto perpetuo dado a Israel, porque el cumplimiento de esas fiestas es Cristo. Pero son varias fiestas, aunque es un mismo Cristo. ¿Por qué Dios representó a Cristo en varias fiestas? Porque las fiestas son solemnidades, recordatorias, para mantener fija la atención a lo que es importante. Entonces el Señor quiere que tengamos presente de Cristo, del único Cristo, varias cosas importantes. Y esas cosas importantes están representadas en esas fiestas. Cada fiesta tiene sus versículos, su rito y su mensaje acerca de Cristo. Necesitamos toda esa plenitud para así poder disfrutar al Señor. Hermanos, muchas gracias, Señor. Hermanos queridos, seguimos con la Biblia abierta en Colosenses capítulo 2, donde volvimos a aquel verso 16 y 17 para a partir de ahí dar una ojeada con la ayuda del Espíritu del Señor a lo que implica esto que dice por el Espíritu del apóstol Pablo. Entre otras cosas, en el caso de las fiestas de Israel, dice Pablo que esto es una sombra de lo que habría de venir y que el cuerpo de lo que habría de venir, la realidad, es Cristo. O sea que Cristo es la verdadera realidad y el cumplimiento perpetuo de estas fiestas que el Señor le ordenó a Israel. Dios le ordenó estas fiestas, como dice en Hebreos capítulo 3, verso 6, no solo respecto de estas fiestas, sino del resto de las cosas que Dios mandó por Moisés. De que Moisés había sido fiel en toda la casa de Dios para testimonio de las cosas que se habrían de decir. Las cosas que se habrían de decir son las cosas propias del Nuevo Testamento. Son las cosas de esta época en Cristo. Pero Dios quiso de que esas cosas se pudieran decir valiéndonos de la fidelidad de Moisés en el Antiguo Testamento. Así que cuando Dios habló a Moisés y Moisés fue fiel, Dios no hablaba solamente para la época de Moisés, sino que preparaba las cosas que habrían que decirse en esta época. Y por eso es que al final de la carta a los Romanos, allí dice Dios de que por medio de las escrituras del Antiguo Testamento se dé a entender lo que es propio del Nuevo. Entonces yo les sugiero que leamos ese último versículo, ese último pasaje de Romanos 16, y entramos entonces con la ayuda del Señor de lleno aquí en estas fiestas. Romanos 16, versos finales, 25 y siguientes. Y al que puede confirmar, gracias a Dios que Dios puede confirmarnos, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Entonces noten, el evangelio apostólico y la predicación de Jesucristo, o al revés, la predicación de Jesucristo y el evangelio apostólico son según la revelación del misterio
que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. De ese misterio habla Pablo en sus epístolas. Pero que ese misterio ha sido manifestado ahora. Eso es lo propio del Nuevo Testamento y de la Iglesia. Pero dice, y que por las escrituras de los profetas, o sea, por el Antiguo Testamento, porque esas eran las escrituras de los profetas cuando Pablo escribió en el año 57 esta carta. Y dice más, según el mandamiento del Dios eterno. O sea, el Dios eterno mandó que usando las escrituras de los profetas del Antiguo Testamento, el misterio propio del Nuevo Testamento se dé a conocer a los santos. Entonces dice aquí, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer el misterio oculto. Se ha dado a conocer ahora en el Nuevo Testamento, pero por las escrituras de los profetas. O sea, nunca nos desvinculamos del Antiguo Testamento, sino que lo usamos, pero desde una posición en el Nuevo. No para ser judaizantes, sino para ser cristianos y para ser hijos de Dios. Según el mandamiento del Dios eterno. El Dios eterno ha mandado que se utilicen las sagradas escrituras de los profetas para dar a conocer el misterio del Evangelio y de la predicación de Jesucristo. Y dice, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Qué interesante que la fe se obedece, es una fe activa. Al único, porque así empezó, y al que puede confirmaros, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo. Gracias a Dios, porque si no fuera por Jesucristo no podríamos glorificar a Dios. Pero mediante Jesucristo, al único y sabio Dios, sea gloria para siempre. Amén. Entonces, por eso es que hacemos uso de las escrituras de Moisés y de los profetas. Amén. Entonces, con esa confianza, regresemos allí a Colosenses para recordar que las fiestas de Israel, que según palabra del propio Dios eran estatuto perpetuo para Israel, tienen cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Señor Jesucristo es el cumplimiento perfecto y perpetuo de las fiestas de Israel. O sea, el motivo de las fiestas, el motivo de la recordación, de los símbolos, de la preparación, era el propio Señor Jesucristo. Para eso son las fiestas, para regocijarnos, para celebrar al Señor Jesús. Pero ¿por qué son 7 fiestas? Número de plenitud, número 7. Porque hay que celebrar al Señor Jesús en toda la plenitud de su ser y de su obra. Hay que celebrarlo en todos los aspectos de lo que Él es y de lo que Él ha hecho. Y por eso Dios, para señalarnos la plenitud de Cristo, nos la fue señalando con un ciclo de fiestas. Anualmente se celebraban estas fiestas. Y Pablo habla de que celebremos la fiesta. ¿Ven? La primera de esas fiestas, ustedes recuerdan que era la Pascua, y está descrita principalmente en el capítulo 12 del libro del Génesis. No vamos quizá en este momento a tener tiempo de leer todos los detalles acerca de todas las fiestas, porque requeriríamos un día para cada fiesta. Pero por lo menos vamos a ver algunas cosas, confiando que el Espíritu Santo nos ayudará a introducirnos en ellas en la medida que necesitamos. Ya en la primera fiesta, que es la de la Pascua,
ya comienza el Señor a mostrarnos dos aspectos de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Ahí se nos habla en primer lugar de la sangre, justamente lo que quiere decir Pascua, Pesaj, en hebreo, es pasar por alto, porque ahí hay una frase sumamente importante, con la cual Dios nos habla mucho. Nos habla de lo que significa para el corazón de Dios la muerte de su Hijo Jesucristo. Y lo que Dios quiere es que nosotros celebremos eso. Dios quiere llevarnos a valorar la muerte de su Hijo, la sangre de su Hijo, como la valora Él. Hoy en día algunos teólogos blasfemos están hablando que no hay necesidad de volver a esa religión de matadero, así le llaman ellos, de manera despectiva. Sin embargo, a esa es a la que yo quiero volver siempre. El Señor siempre quiere que recordemos, que hagamos memoria de su sangre, de su carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, la primera parte de la Pascua, que es prácticamente el comienzo, porque el Señor escogió que se realice justamente en el primer mes, que es el mes de Aviv, que también en la Biblia es llamado de Nisan, que equivale más o menos al equinoccio de primavera en el hemisferio norte, más o menos los finales, a partir del 21 de marzo más o menos, y los primeros días de abril, porque el calendario bíblico sagrado y el cósmico coinciden. El pagano del gregoriano y juliano y estos otros calendarios no coinciden porque son paganos, pero el calendario bíblico coincide con el cósmico. Usted sabe que la Tierra le da una vuelta al Sol no en círculo sino en elíptica, y la elíptica es más alargada, y por lo tanto hay equinoccios y solsticios. Los puntos de la parte más alargada, los puntos extremos son los solsticios, y los más cercanos a la Tierra son los equinoccios. Por lo tanto, si fuera un círculo, no sabríamos ni dónde comienza ni dónde termina, porque todos los puntos son iguales. Pero como es una elíptica, entonces el año comienza donde comienza la elíptica. Y justamente comienza el año nuevo, es el 21 de marzo a las 6 de la tarde. ¿Qué les parece? Cuando se pone el sol, ¿no? Es cuando comienza y termina el día, termina uno y comienza el otro. Ese es ahí el 21 de marzo, es el equinoccio de primavera. Ahí comienza el año, comienza la estación de la primavera, ahí comienza a reverdecer todo, ahí comienza de nuevo la elíptica. Y para Dios, le dijo Israel, para vosotros, este será el primer mes del año. O sea, para Israel, el pueblo de Dios, el primer mes del año es Aviv, Nisan, y ese es el mes de la Pascua. O sea que realmente la Pascua es el comienzo de la nueva creación. Sin Pascua no hay vida, sin Pascua no hay comienzo. Y luego dice el Señor cómo había que celebrar la Pascua: se sacrificaría ese cordero y se pondría la sangre en el dintel de la puerta. Y entonces dice el Señor una frase tan importante para el Señor. El Señor dice: veré la sangre y pasaré de vosotros. Ay, hermano, si el Señor no viera la sangre, Él no pasaría por alto nada, porque Él es justo y Él no puede tolerar el pecado. Él no puede ser connivente con nuestros pecados y con nuestra miseria, pero Él puede comenzar a resolver las cosas cubriéndonos, perdonándonos y luego reconstituyéndonos. Y así empieza la Pascua. Así es el comienzo del ciclo. Con la Pascua, pasaré, Pesaj, pasaré de vosotros,
veré la sangre. Dios no mira qué bonito cantamos, cuántos coritos no sabemos, si son antiguos, si son modernos. Dios no mira eso si nosotros nos hemos diezmado bien o hemos ofrendado, nos hemos sabido comportar. El Señor no nos mira en base a lo que nosotros somos en nosotros mismos, porque no somos nada en nosotros mismos. Por eso es que cuando Adán y Eva quisieron esconderse ellos mismos, aunque ellos se sentían escondidos, a los ojos de Dios seguían desnudos. Y fue Dios el que los tuvo que cubrir con el sacrificio de un animalito, podría haber sido un cordero. Ahora sí, cuando Dios los cubrió con las pieles del sacrificio, entonces ahí estaban vestidos. Mientras tanto, seguían desnudos. Mientras nosotros estemos en nuestra justicia propia, con los delantales que nosotros mismos nos construimos, seguimos desnudos, como seguía desnudo el fariseo. El fariseo pensaba que oraba, pero la Biblia dice el Señor en la Biblia que oraba consigo mismo. Porque si uno realmente ora con Dios y es tocado por Dios, no puede seguir orando como estaba orando el fariseo. Señor, yo no soy como estos, yo sí diezmo, yo sí, no como estos, yo sí. Así no se puede orar en la presencia de Dios, tiene que estar en la oscuridad para seguir así. En cambio el publicano, y ahí vemos por el resto de la parábola que no fue Pablo el que se inventó esto de la justificación por la fe. Porque el publicano dijo, Señor, sé propicio a mí. Y algunos traducen, propicia para mí. O sea, el publicano no se atrevía a levantar los ojos porque no tenía nada en lo cual confiar. Por eso él solo confió en la propiciación de Dios. No en nada que él fuera, nada que él hiciera, o que él pudiera hacer o prometer. Él solo podía confiarse en la propiciación. Entonces dice el Señor Jesús que ese publicano salió justificado. O sea que el Señor Jesús enseña la justificación en base a la propiciación en la parábola del fariseo y el publicano. No es un invento de Pablo, es el Señor Jesús. Porque es que algunos están diciendo que Pablo distorsionó el cristianismo. Pero todo lo que está en las epístolas tiene sus raíces no solo en el Señor Jesús, sino incluso en la ley y en los profetas. Como Pablo decía, no diciendo nada fuera de lo que Moisés y los profetas dijeron que había de suceder, y sucedió en Jesucristo. Entonces ahí vemos el valor de la sangre, el que le da Dios. Y Él quiere enseñarnos a que nosotros le demos también el mismo valor a la sangre. Lo que Dios mira para que nosotros estemos en pie delante de Él y no vueltos polvo es la sangre. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Ya después en Hebreos 9:14 se nos enseña que ese mismo valor debe tener para nuestra conciencia la sangre. El hermano Washmani nos enseñaba las 3 direcciones delante de las cuales se aplica la sangre del Cordero: delante de Dios y delante de nuestra conciencia en segundo lugar, y en tercer lugar delante del diablo. Delante de nuestra conciencia, dice Hebreos 9:14, que la sangre, cuanto más la sangre de Cristo, cuanto más que la sangre de los machos cabríos y los animalitos, cuánto más, si esa otra sangre cubría, esta no solo cubre, está limpia, purifica. Cuánto más la del Cordero, de Dios verdadero, cuánto más la sangre del Cordero, el cual mediante el Espíritu eterno, y es donde aparece bien clara la eternidad del Espíritu, se ofreció a sí mismo a Dios, purificará nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo y verdadero. No podríamos servir al Dios vivo basados en nuestra justicia propia. ¿Con qué cara nos levantaríamos?
¿Con qué cara Pedro, que había negado al Señor, iba a decir en el día de Pentecostés: vosotros negasteis al santo y al justo? Si él lo había negado hacía 3 días. O no 3 días, un poquito más antes, como 12 días o 10 días, 12, 13 días. Pero había sido perdonado, había sido justificado y se había olvidado incluso él mismo que él también había negado al santo. Y ahora le dice a los otros: vosotros negasteis al santo. Pero no se los dice para acusarlos, sino para que también crean y que también la fe de ellos no falte. Entonces ahí el Señor dice: veré la sangre y pasaré de vosotros. Y si Dios valora es lo que hizo su Hijo. Y sobre esa base fue que Abel fue recibido y Caín fue rechazado. Porque Abel no se confía en sí mismo, sino en lo gordo de las ovejas, en el sacrificio de otro, el de Cristo, prefigurado allí. En cambio Caín pensaba que podía acercarse a Dios en base a lo que él era o lo que él había hecho. Siempre recuerdo ese ejemplo, como el marido que traiciona a su mujer y llega con una florecita y le da un besito, como si no hubiera hecho nada. Así venir, pretender que Dios nos reciba, como si no hubiéramos hecho nada, como si fuéramos lindos, hermosos, no hay problema en nosotros. Es lo mismo que hace un marido que viene a darle un besito a su mujer y una florecita después de traicionarla. Y eso fue lo que hizo Caín. Llegó con su florecita, su besito, como si... Y el Señor le dijo: si bien hicieras. El Señor le mostró el camino de Abel. También Dios lo recibiría, pero no había manera de recibir a Caín, porque Caín estaba en el camino del delantal de hojas. En cambio Abel estaba en el camino del animalito sacrificado, en el camino de figura de Cristo. Entonces luego dice Hebreos que la sangre de Cristo purifica nuestras conciencias. No podemos adornar nuestra conciencia al estilo Pablo Escobar, que mata aquí, trafica allá y luego le regala a unos pobres algunos apartamentos allá en un barrio de Medellín, como si el que reza y peca y reza empata. No es así. Solo la sangre. Lo que Dios ve es la sangre. Así que en la primera fiesta, lo primero que celebramos es el valor que para Dios tiene la sangre y que Dios quiere que lo tenga para nuestra conciencia, que nunca seremos recibidos en base a ninguna otra cosa, sino por la sangre de su Hijo amado. Y Dios hace respetar el sacrificio de su Hijo delante de Satanás. Y cuando Él viene a acusarnos, dice Apocalipsis 12, que por la sangre del Cordero somos vencedores, y por la palabra del testimonio, menospreciando nuestras vidas hasta la muerte. En cuanto a lo nuestro no hay nada, podemos menospreciar nuestra vida hasta la muerte, pero damos testimonio de lo que el Señor es, de lo que Él hizo, lo que Él nos dio y lo que Él nos hizo, sobre la base de la sangre del Cordero. Dios ve la sangre y pasa de nosotros, y el juicio no entra, porque el juicio cayó en el Corderito y su sangre habla más que la de Abel. La sangre de Abel clama por venganza, y cualquier otra sangre que ha sido derramada en la tierra clama por venganza. La única sangre que clama por perdón es la sangre del Cordero de Dios. Es la única que habla más fuerte que cualquier otra sangre. Por eso yo tengo esperanza en que el Señor puede cambiar a Colombia. Se ha derramado mucha sangre, pero también se ha derramado en el Gólgota la sangre del Señor Jesús, que clama mayor que la de Abel, más que la de Abel. La sangre del Señor es más valiosa que toda otra, y por eso podemos orar por Colombia en el nombre del Señor Jesucristo y por la sangre del Señor Jesucristo. Y aunque Él nos castigue, que nos castigue como a hijos. Amén. Porque por ser hijos no quiere decir que no nos va a corregir,
porque nos perdonó no quiere decir que no va a tratarnos como un buen padre, pero con tal de que estemos bajo la sangre. Amén. Que nuestra Colombia esté bajo la sangre del Cordero. Pero la sangre es apenas el aspecto jurídico de la obra de Cristo en la cruz. La sangre cambia nuestra posición jurídica delante de Dios, pero todavía no somos cambiados hasta no comer de la carne. Lo que nos reconstituye es comer de la carne del Cordero. Entonces ahí hay otro aspecto de la Pascua. Un aspecto es jurídico, objetivo, entre el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo tienen un negocio. Eso nos lo contó el propio Hijo de Dios. Él nos dijo: esta es la voluntad de mi Padre, que de todo lo que Él me diere, yo no pierda ninguno, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. No vendrá condenación. Yo lo resucitaré en el día postrero. Todas estas palabras dijo el Señor Jesús. Así que hay algo que el Padre hizo con el Hijo cuando aún éramos enemigos y cuando aún éramos pecadores y estábamos muertos en delitos y pecados. Él de manera objetiva solucionó nuestra situación jurídica por medio de la muerte de su Hijo por nosotros. Y estando perdidos, Él nos buscó para reconciliarnos. Nos reconcilió, dice Romanos, estando nosotros muertos. Ese es el aspecto jurídico. Los que estaban bajo la sangre no habían mejorado para nada. Eran iguales que los egipcios. Y de hecho, si no hubieran estado bajo la sangre, hubieran muerto como los primogénitos egipcios, aunque fueran israelitas. Pero Dios dijo: veré la sangre. No dijo: veré vuestro aprovechamiento, veré cómo han sido transformados. No, no. Él también va a hacer eso después. Pero lo primero que Él ve, la base para comenzar: veré la sangre. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Pero claro, Dios no quiere solamente estarnos perdonando siempre, 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 y pecamos y nos perdona y volvemos a pecar y nos vuelve a perdonar. Sí, Él siempre nos perdona, pero la obra de Él es mucho más que perdonarnos. La obra de Él es rehacernos. Entonces Él, además de propiciar que la sangre de su Hijo fuera derramada para la remisión de nuestros pecados, para quitar el pecado y la culpa, entonces el Señor también dijo que había que comer el Cordero. Ya es otro aspecto de la Pascua. Ya comer el Cordero es vivir por el Cordero, como dijo el Señor Jesús: el pan que yo daré a comer por la vida del mundo es mi carne. Mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Nos dio a comer su carne. Entonces el Cordero era sacrificado y por la sangre, de manera jurídica, entrábamos en paz con Dios. Pero ahora Dios quiere cambiarnos a nosotros. No quiere solo cambiar nuestra situación jurídica de deudores a estar en paz. Él quiere también cambiarnos, que vivamos por su Hijo, que seamos regenerados, renovados, transformados y configurados a la imagen de su Hijo. Y para eso es necesario no solamente que el Cordero muera, sino que también nosotros vivamos por el Hijo, porque uno se constituye de lo que uno come. Dice: el que me come, así como yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. Entonces ya este es un aspecto orgánico más que jurídico. Ya es algo que acontece en nosotros, porque el aspecto jurídico es una justicia imputada, pero el aspecto orgánico es además una justicia infundida.
Porque una cosa es que el Señor muera por nosotros, y otra cosa es, como dice en Efesios capítulo 2, que el nuevo hombre fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Ya no está hablando de perdonar al viejo, sino de una nueva creación en la justicia. O sea, en la justicia positiva, en la naturaleza justa, santa y verdadera de Cristo. Cristo es nuestra justificación y Cristo es nuestra santificación. Hay un aspecto jurídico, objetivo, fuera de nosotros, que recibimos por fe, pero también hay algo que recibimos como vida. El Señor en nuestra vida, el Señor nos cambia. No solo se nos imputa algo, sino que también se nos infunde algo, se nos da algo nuevo, algo celestial, algo divino, la naturaleza divina. Somos nacidos de nuevo de Dios. Somos hijos de Dios, adoptados hijos, pero la palabra adoptados, adopción en el idioma griego del Nuevo Testamento es huiotesia. No es como en español entendemos la palabra adoptar. En español la palabra adoptar es que ese es hijo de otro. Y nosotros lo tomamos como si fuera nuestro. Lo tratamos como nuestro hijo, pero es de otro. Eso es lo que en español quiere decir adoptar. Pero en el idioma original griego, cuando dice huiotesia, la palabra huios es hijo maduro. Existe la palabra tekná como hijo nuevo y la palabra hijo maduro, o sea, hijo capacitado para hacer uso de la herencia. Porque el hijo pequeño es heredero, pero todavía por ser pequeño no se le confía la herencia en sus manos porque va a hacer desastres. Se la va a gastar en chicles y caramelos. Entonces necesita madurar, llegar a una mayoría de edad para poder hacer uso de la herencia. Y esa maduración para llegar a hacer uso de la herencia, esa es la huiotesia, o sea, la adopción de hijos o la filiación. Filiación no es adopción en el sentido aquí colombiano, sino ser hechos hijos por naturaleza, nacer del propio Dios, no de otro, sino nacer de nuevo, que de otro ya nacimos. Pero ahora nacimos de nuevo. Y ese nuevo nacimiento nos hace partícipes de la naturaleza divina. No solamente es algo jurídico, sino también es algo orgánico. Es algo que Dios nos da de Él. Su naturaleza, su vida, su espíritu. Su espíritu con el fruto del espíritu, con la ley del espíritu de vida, con los dones del espíritu. Todo eso es un regalo de Dios que pertenece a una nueva creación. No solamente hay una liberación de la antigua creación, hay un nacimiento dentro de la nueva. No solamente Él ve la sangre y pasa por alto, sino que nos hace hijos y nos acepta en el amado. ¿Ve? Entonces pasar por alto los pecados es una cosa y recibirnos en su seno como sus hijos es mucho más. Y todo eso nos habla la Pascua. La Pascua nos habla de los dos aspectos. Y por eso es que la Pascua estaba estrechamente relacionada con la fiesta segunda, porque eran 3 ocasiones festivas, pero eran 7 fiestas. 7 fiestas en 3 ocasiones. La primera ocasión era en el primer mes de Aviv Nisan, y allá se celebraban 3 fiestas juntas. Y por eso es que en el candelero usted ve que hay 3 brazos a la derecha y 3 brazos a la izquierda y una caña central. 7 lámparas. Una sostenía en el medio, el número 4 allí, la caña central sosteniendo una lamparilla, y 3 brazos a la derecha y 3 brazos a la izquierda. Y eran 3 ocasiones de fiesta, pero en Aviv
Nisan se celebraban juntas 3 fiestas: la Pascua, los ácimos y las primicias. Luego, a mitad de año nuestro, digamos alrededor de junio, se celebraba la fiesta de Pentecostés, 50 días después de las primicias. Y luego se celebraban en el 7º mes 3 fiestas, en el mes de Etanim, porque el nombre Tisri viene de Babilonia y no es el bíblico. El bíblico es Etanim, que viene de la Biblia en hebreo. Entonces en el mes de Etanim se celebraban las fiestas de las trompetas, de la expiación y de Sukkot, o el tabernáculo. Esas se celebraban juntas, 3 en Abib y 3 en Etanim, pero en el medio se celebraba la de Pentecostés. O sea, eran 3 ocasiones de fiesta. Las 3 primeras tenían que ver con el ministerio terrenal de Cristo, y las 3 últimas con el ministerio celestial de Cristo. Y la del medio hace la transición de lo terrenal a lo celestial, y de todos los aspectos de la obra de Cristo recibimos un beneficio. Y por eso el Señor quiere que atendamos estas 7 fiestas, porque son motivo de celebración. Todo lo que el Señor Jesús hizo, no solamente el perdón es motivo de celebración, la liberación es motivo de celebración, la regeneración es motivo de celebración, la santificación, la renovación, la transformación es motivo de celebración, el Espíritu es motivo de celebración, y hay muchas más cosas de Cristo. Y Dios quiere que conozcamos a Cristo y su obra de una manera experimental, así como conocemos los nombres del Señor de una manera experimental. Conocemos a Él como nuestro proveedor de, no solo que, sí, en hebreo hay Jehová Jireh, Yahvé Rafa, no, experimentalmente conocemos al proveedor, al sanador, al que es nuestra vanguardia, al que nos pastorea, al que es nuestra paz, nuestra justicia, al que está con nosotros. Todo eso es experimental. Lo mismo son las fiestas. Se celebran experimentalmente porque se refieren a aspectos espirituales de la obra de Cristo, y de cada uno de ellos tenemos beneficios diferentes, todos relacionados pero distintos, disfrutables, celebrables, cada uno de ellos. Entonces, junto con la fiesta de la Pascua, junto con ella, que tenía el aspecto jurídico y el aspecto orgánico, se celebraba la fiesta de los panes sin levadura, los ácimos. Y esa fiesta no solo es del Antiguo Testamento, hoy hemos mencionado que es una fiesta del Nuevo. Si ustedes quieren ver conmigo, 1 Corintios capítulo 5, vamos a leer los versos 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Cuando se celebraba la Pascua también había que limpiar la casa de toda levadura vieja, y había que alimentarse de panes ácimos, sin levadura. Y dice, sin levadura como sois. Ah, qué lindo. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, y ahí vemos la celebración de la fiesta en el Nuevo Testamento, ya no al estilo judaico, sino al estilo cristiano, espiritual. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Bueno, como con la Pascua venían los ácimos, así que celebremos la fiesta. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, eso era lo que representaba la levadura, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y ese es Cristo. Sinceridad, la palabra sincero viene de sincera, que no tiene cera, no se le mezcla algo para aparentarlo más, es puro. Entonces, ese pan sin ácidos, de sinceridad y de verdad, también es Cristo.
No es que cuando se celebraba la Pascua el Señor tomó justamente un pan ácimo y dijo: este es mi carne que por vosotros es partida, este es mi cuerpo, tomad y comed. Y nos dio a comer de su carne. O sea, el aspecto jurídico es el derramamiento de la sangre, pero el aspecto orgánico es el comer de la carne con el pan sin levadura y con las hierbas amargas, tomando del vino, o sea, alimentándonos, reconstituyéndonos, o digámoslo directo, constituyéndonos en nuevas criaturas con el elemento de Cristo. ¿Ven? Entonces ahora celebramos la fiesta. Esta celebración es plenamente neotestamentaria. No se nos puede acusar de que nosotros no estamos obedeciendo el estatuto perpetuo, nada de eso. Cristo es el cumplimiento de esta fiesta también, de la Pascua y de los ácimos, porque Él es ese pan ácimo. Cristo es el Cordero de la Pascua y Cristo también es el pan ácimo. Pero el pan ácimo es otro aspecto diferente. Cristo como alimento. ¿Ve? El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Tomad y comed. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El que en mí permanece y yo en él da mucho fruto. Entonces es algo totalmente orgánico. Y por eso es que lo podemos celebrar siempre. Antes solo el sábado era sábado. Ahora nosotros estamos siempre en sábado, porque nuestro sábado es Cristo. Así que nadie nos puede acusar de no guardar el sábado, porque nosotros vivimos en sábado. Nosotros al nacer de nuevo, nacimos en Cristo en el sábado. Nosotros ya no salimos del sábado. El domingo es sábado, el lunes es sábado, el martes es sábado, el miércoles es sábado, el jueves, el viernes, el sábado es sábado. Siempre estamos en sábado. El sábado nos guarda a nosotros y nosotros por eso guardamos el sábado, porque nuestro sábado es Cristo. No es que desechamos el sábado, no, nosotros vivimos en sábado, vivimos en Pascua, vivimos en ácimos, vivimos en primicias. Esa fiesta es Cristo, es otro aspecto de Cristo. Está el aspecto jurídico y está el aspecto orgánico. Y por eso es que esa fiesta se celebra junta, la Pascua con los ácimos. Pero hay otro aspecto. Siempre el Señor, junto con la muerte, pone la resurrección. Porque es que la muerte es para tratar con lo viejo, pero la resurrección es para comenzar con lo nuevo. Porque como el problema no es solo lo que somos y lo que hicimos, sino lo que debemos ser y hacer. Entonces, el problema de lo que somos y de lo que hicimos lo trata con la cruz y con la sangre, pero el problema de lo que debemos ser y hacer lo trata con el Espíritu. Con la sangre y con la cruz grita lo viejo, pero no hay que quitar solo lo viejo. Perdón que me voy a quejar aquí de mi esposa, después le voy a pedir perdón. Cuando era niño comí tantas lentejas, que cuando ella hace lentejas, ay mi amor, ¿por qué no haces otra cosa? Frijoles, a mí me gustan los frijoles. Entonces ella cuando hace lentejas, pues me las quita a mí, a todos les sirve lentejas, a mí me deja solo el arrocito. Ay mi amor, si me vas a quitar la lenteja, entonces póngale frijoles, pero no solo me quite la lenteja. Bueno, esa es solo una anécdota que sirve para ilustrar. El Señor no solamente nos quita, sino que nos pone. Aleluya. Con la cruz y con la sangre nos quita, pero con el Espíritu que viene de la resurrección y la ascensión nos pone. ¿Ve? Entonces por eso un poquito antes de la fiesta de Pentecostés tiene que ir la de las primicias. Y también aquí en 1 Corintios, en Corintios aparecen las 3 primeras fiestas del ministerio terrenal de Cristo. Las fiestas, digamos, de un lado del candelero. Aparece la Pascua, la fiesta de los ácimos, y en el capítulo 15 aparece la fiesta de las primicias. Vamos al 15. Y aquí dice así. Capítulo 15, voy a leer desde el versículo 20 y
Yo sé que los hermanos en Palmira, por lo menos en la casa de nuestro hermano Dagoberto, ¿dónde está Dagoberto? Ah, Dagoberto, aquí está. Él tiene el Nuevo Testamento interlineal, griego-español, ya lo vi. Creo que tú también lo tienes, Pablito. ¿No, tú no lo tienes? Bueno, lo tiene Dago en su casa. Ustedes, esto que les voy a decir aquí, por favor, no coman crudo lo que yo digo, pruébenlo, a ver si es verdad. Porque si ustedes solo dicen, bueno, el hermano Gino dice, no, yo no tengo interés en decir nada yo solo. Si es para decir cosas, yo me bajo de aquí. Apaguemos y vámonos. Yo lo que tengo que hablar es lo que he aprendido de la palabra y ustedes tienen que probarlo, ustedes no pueden tragarlo entero. Amén. Pero si lo comprueban, entonces ya no es el hermano Gino, ya no se van a meter con lo que dice Gino, es la Biblia. Entonces esto que les voy a decir, comprueben en la Biblia, en el griego. Amén, en el griego. Aparece la palabra aparquén. La palabra aparquén es la palabra en griego que significa primicias. Entonces en el 15:20 se nos habla de las primicias. Después de la fiesta de los panes sin levadura se celebraba la fiesta de las primicias. Se tomaba el primer grano de la cosecha, o sea, las primeras espigas, y se mecían delante de Dios. Y nadie podía comer nada del nuevo fruto hasta que no se presentaran las primicias. Como quien dice, si el Señor Jesucristo no resucita y asciende, nadie tiene derecho de comer nada. La fiesta de las primicias nos presenta el aspecto de Cristo resucitado. Hay beneficios que nos vienen de Cristo crucificado, por ejemplo, el perdón. Pero hay beneficios que nos vienen de Cristo resucitado, por ejemplo, la regeneración. Si Él solo hubiera muerto, seríamos perdonados, pero no regenerados. Para ser regenerados, Él tenía que resucitar, ascender y enviar el Espíritu. Entonces hay beneficios que tenemos de la resurrección y de la ascensión, y beneficios que tenemos de la cruz. Por la cruz recibimos algo, y por la resurrección algo, y por la ascensión algo, y por la intercesión algo, etcétera, etcétera. Entonces la fiesta tercera, el tercer día Él resucitó, y fue el primero de los resucitados de entre los muertos, el primero en vencer totalmente la muerte. Las primicias de la resurrección es el Señor Jesús, porque todas estas fiestas hablan de Cristo, por lo tanto la de las primicias también habla de Cristo. Cristo es las primicias de los que durmieron. Eso es lo que dice el 15:20. Dice, mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Todos durmieron, Él también. Pero el primero en resucitar para nunca más morir. El primero en resucitar en incorrupción. Porque muchos otros habían muerto y resucitado, pero todavía en un cuerpo mortal y se volvieron a morir. Incluso los que resucitaron cuando Cristo resucitó incorruptible, pero los que resucitaron como milagro se volvieron a morir otra vez. Porque la primera resurrección no es todavía, sino después de la gran tribulación. Entonces los que resucitaron ahí según Mateo 27 se volvieron a morir. O si no, esa sería la primera resurrección. Pero como se volvieron a morir, así como Eliseo, bueno, Eliseo murió y sus huesos al contacto con ellos tiraron un muerto y el muerto resucitó, pero volvió a morir. Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Muchos hermanos han resucitado y han vuelto a morir. Solo Jesucristo resucitó en incorrupción como primicias. Y luego los demás en la primera resurrección después de la gran tribulación. Entonces, hermanos, la resurrección de Cristo
o el aspecto de Cristo como resucitado, es el que celebra la fiesta de las primicias. Las primicias es el propio Cristo resucitado para nunca más morir. Luego que lo dice en el verso 20, lo vuelve a repetir. No va a decir otra cosa. Solo que si ustedes lo leen como aquí está traducido, esta traducción ha dado pie a que algunos hermanos interpreten que Cristo es uno y las primicias otro. Pero si usted va al griego, y por eso apelé al griego, el griego no da pie para esa otra interpretación. Se le voy a decir cómo dice el griego. Primero les leo cómo dice aquí. Dice desde el verso 22 para tener el contexto inmediato. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, todos los que estén en Adán, por el solo hecho de estar en Adán, van a morir. Pero todos los que estén en Cristo, por el hecho de estar en Cristo, van a resucitar. Serán vivificados. Pero ahora él establece, Pablo, por el Espíritu Santo, un orden en la resurrección. Un orden. Entonces dice Pablo aquí, pero cada uno en su debido orden. Entonces este es el orden debido, este es el debido orden. No hay otro orden, es este el orden. Entonces esta traducción dice, Cristo las primicias. ¿Se dieron cuenta cómo hablé, en qué tono hablé? Para que se note la coma y el punto y coma, que son diferentes. La coma no baja la voz porque la idea no terminó. Cristo, coma, las primicias, punto y coma. Luego los que son de Cristo, coma, en su venida, punto. Luego el fin, coma, cuando entregue el reino al Dios y Padre, coma, cuando haya suprimido todo dominio, coma, toda autoridad y potencia. Punto. Entonces aquí la traducción dice así, Cristo las primicias. ¿Cuál es el debido orden en la vivificación, en la resurrección? Acaba de decir 3 versos atrás que Cristo es primicias de los que durmieron. Cristo es las primicias. La fiesta de las primicias es sombra de Cristo. Entonces Cristo es que es las primicias. Él es el primero que resucitó. Entonces dice Cristo, las primicias. Segundo, los que son de Cristo en su venida. O sea, la primera resurrección, la resurrección de los justos. Le dije, luego el fin, cuando entregue el reino, es decir, después del milenio, los demás muertos van a resucitar, los demás, incluso los perdidos, para condenación, para ser condenados y para ser juzgados. Todos van a resucitar. Cristo primero que todo, Él es las primicias. Luego, los que son de Cristo en la venida de Cristo. Segundo. Tercero, el fin, cuando entregue el reino. O sea, después del milenio. El original griego, por favor, tome nota del versículo, es el 1 Corintios 15, 23, para que vaya y tomen el griego. Dice así, aparkenton Cristo. No dice Cristo coma las primicias como si Cristo fuera uno y las primicias otro, como algunos están queriendo decir, que Cristo es uno, luego las primicias es otro, y luego que hay otros que son de Cristo después. No es así, eso no lo permite el griego. El griego dice, aparkenton Cristo, o sea, no empieza por Cristo, coma las primicias, empieza las primicias, las cuales son Cristo. Eso es lo que dice el griego. La primera palabra es aparken, no Cristo. Entonces, si vas a tomar las primicias como distinto de Cristo, vas a poner unos resucitados antes de resucitar Cristo. Claro. ¿Eh? Pero eso no lo permite el griego. La palabra aparkenton Cristo es las primicias, el Cristo. O sea, las primicias son el Cristo.
como lo acaba de decir en el verso 20, no se va a contradecir. En el 20 va a decir que las primicias es Cristo y ahora en el 23 va a decir que son otros. La traducción le ha dado pies a algunos de poner a Cristo por un lado y las primicias por otro, pero la tipología no lo permite, ni la traducción lo permite. Además, si las primicias fueran uno y otros de Cristo inferiores a los primeros fueran otros, entonces Pablo mintió. Pero Pablo no mintió. Pablo dice aquí en Corintios, aquí dice, mira, aquí en este mismo capítulo, en el versículo 51 y 2, dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Todo no se refiere al mundo entero, sino a los hijos de Dios. Pero, note lo que dice: todos seremos transformados en un momento. No dice unos en un momento y otros en otro momento, sino todos en un momento. Y ese momento no es un momento largo con muchos pedazos, no. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. No en 2 momentos, no en 3 momentos, no en 4 momentos, no unos antes, otros después, no. Todos en un momento, y ese momento no es largo con pedazos, no. En un abrir y cerrar de ojos es ese momento, y no es antes de las trompetas, sino a la final trompeta. Entonces, amados, Cristo, las primicias. Si ustedes quieren acompañarme a Levítico capítulo 23, parece que ya el almuerzo se va a enfriar. Termino acá y vamos a terminar aquí. Levítico 23. Por lo menos un pedazo de candelero pudimos mirar a toda carrera. Levítico capítulo 23. Ahí dice las fiestas solemnes, ¿se dan cuenta? Entonces ahí habla de los sábados y días trabajará, luego viene el de la Pascua, luego viene el de los ácimos, y luego llega el de las primicias, que empieza a partir del versículo 9. Levítico 23, 9. Desde el versículo 9 empieza la tipología de la fiesta de las primicias. Entonces vamos a ir leyendo la tipología. Y habló Yahvé a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. O sea, lo primero que produce la tierra nueva. La tierra nueva es una figura de Cristo, como dice en Hebreos. En Hebreos dice que es la tierra de reposo, que los que hemos creído en Cristo entramos en el reposo. Pero la buena tierra es una figura de Cristo, de la plenitud de Cristo. Y lo primero que se recibe es las primicias. O sea, porque es la vida de resurrección, la nueva creación. Entonces dice así: traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Entonces, las primicias de los resucitados entre los muertos, esos son los primeros frutos de la siega. O sea, el primero en resucitar para nunca más morir, ese es el Señor Jesús. Entonces dice así: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahvé, en la ascensión de Cristo, para que seáis aceptos. Si el Señor no muere, resucita y se presenta por nosotros, no somos aceptos. Note, es para ser aceptos que se presente esta gavilla. Ninguno de nosotros que vamos a resucitar somos base para la aceptación de otros. No, solo el Señor Jesús, su persona y su obra son la base para la aceptación. Por lo tanto, esta gavilla se refiere al Señor Jesús,
muerto, resucitado y ascendido como base de nuestra aceptación. Entonces dice, el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahvé para que seáis aceptos. El día siguiente del sábado, o sea, el domingo, la mecerá. Jesucristo por eso resucitó un domingo. Un domingo. Ese día mecerá la gavilla. Ese es Jesucristo. Y el día que ofrezcáis la gavilla, o sea, cuando el Señor se presenta ascendido, Él se presenta con el fruto de su sacrificio, lo que Él hizo por nosotros. Por eso dice, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Yahvé. O sea, el Señor se presenta para satisfacer la justicia, santidad y gloria de Dios que fueron ofrendidas. Primero holocausto para Yahvé, después hay la parte para nosotros. Primero es Dios el que tiene que ser satisfecho y luego nuestra necesidad la que va a ser colmada. Su ofrenda será de 2 décimas de partida por la mitad, 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahvé en olor gratísimo, y su libación, o sea, la sangre derramada al final, será de vino la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Entonces Cristo es el cumplimiento de la fiesta de las primicias. Resucitó el domingo y fue ofrecido, y ahora gracias a eso podemos comer, porque hasta que no se ofreciera no comeréis pan ni esto ni nada. Nos morimos de hambre si Él nos resucita y asciende y se presenta por nosotros con la base de su obra hecha y consumada, para interceder por nosotros en la base de su sacrificio. Por eso la gavilla se ofrece con un cordero. Y ahora sí dice, y contaréis desde el día que sigue al sábado, o sea, desde el domingo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. O sea, llega la fiesta de Pentecostés. Después de la fiesta de las primicias, que es la tercera, viene la 4ª, que es Pentecostés. Pentecostés, 50 días, desde el domingo de la ascensión, resurrección de Cristo, y luego viene y dice así: 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º sábado, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahvé. Ahora sí, cuando Cristo resucitó, ascendió, derramó el Espíritu Santo, ahora ya nacimos de nuevo, ahora sí puede ofrecer el nuevo grano. Entonces, el nuevo grano también es llamado de primicias y se refiere a 2 panes que son llamados primicias en la Biblia aparte de Cristo, pero se refiere al pueblo de Israel y a la iglesia del Señor Jesús. Esos son los 2 panes. Después de Pentecostés viene de los 50 días de la ascensión, de la resurrección de Cristo para la ascensión. Después 50 días viene Pentecostés. Y ahí entonces ahora sí hay hijos e hijas, ahora sí hay nuevo grano, ahora sí hay iglesia y también Israel. Entonces dice acá, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes. Ahora es la parte nuestra. Traeréis 2 panes, porque los panes, primero eran gavillas, pero ahora son panes. Los panes es agarrar los granos, molerlos, amasarlos y hacer un pan. Es Israel, el otro pan es la iglesia. Es el fruto de la redención de Cristo. Y dice aquí, que serán de 2 décimas de flor de harina cocidos con levadura. Aquí sí tiene levadura, porque el Señor es realista. Porque aunque nacimos de nuevo, nuestra carne todavía tiene pecado. Tanto sea judío, sea gentil, todavía hay pecado en la carne. Entonces, estos panes, que serán primicias también,
tienen levadura, como primicias para Yahvé. Entonces, ¿cuáles son las otras primicias aparte de las primeras primicias? Las primeras primicias es Cristo. Pero luego del día de Pentecostés, entonces el Señor primero mandó que vaya a las ovejas de la casa de Israel primero, y luego vaya a los gentiles, 2 panes de primicias. Israel es las primicias. Vea conmigo, por favor, acá en Jeremías, capítulo 2. Vamos al profeta Jeremías. Ya termino, hermanos. Disculpe que se les enfríe la sopa, pero ya voy a parar acá. Jeremías, capítulo 2. Jeremías, capítulo 2. Dice el verso 3. Esas son palabras de Yahvé, no solo de Jeremías. Santo era Israel a Yahvé, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Yahvé. Primicias de sus nuevos frutos, Israel. Entonces ese es un pan de primicia de los nuevos frutos, Israel. Por eso los 144,000 de las 12 tribus de Israel, son llamados primicias en Apocalipsis. Es la restauración de la nación de Israel para Dios, convertida por el Mesías. Ese es uno de los panes, primicia de los nuevos frutos, Israel. Y el otro es la iglesia. Vamos a ver eso. No algunos en la iglesia, la iglesia. Vamos a leer eso en 2 pasajes del Nuevo Testamento, y ahora voy a apelar a ustedes para que vayan al griego, porque es que a veces las traducciones no tienen la luz suficiente de lo que dice el texto original, y por eso apelo al texto original. Vamos a ver 2 pasajes. En Santiago, capítulo 1, versículo 18, dice así el apóstol Santiago por el Espíritu Santo: Él, o sea Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, ¿quiénes son estos? ¿A quién le está hablando? A los regenerados, a los que Dios hizo nacer por su palabra de verdad. O sea, los nacidos de nuevo. Esa es la iglesia, no algunos. Los nacidos de nuevo, esa es toda la iglesia. El límite de la iglesia es el límite de los nacidos de nuevo. La iglesia no es menos ni más que los nacidos de nuevo. La iglesia son los nacidos de nuevo. Entonces dice: Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces aquí las primicias son los regenerados. Entonces aquí Israel son las primicias, ese es un pan, y la iglesia son las primicias, ese es el otro pan. Lo mismo dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, solo que la traducción aquí no está tan clara como en el griego. Por eso compare las traducciones, pero sobre todo vaya al griego. Vamos a 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2. Voy a leer la traducción de Reina y Valera de 1960, pero luego les voy a decir cómo dice el griego, parecido a como decía Corintios. Les voy a leer primero la traducción, esta traducción de Reina y Valera, versión 1960. 2 a Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros, dice Pablo, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esa palabra, desde el principio para salvación, ¿sabe cómo dice el original griego? Otra vez la palabra aparken. Reina y Valera, en todos los demás lugares donde se encuentra la palabra aparken, traduce primicias, menos aquí.
Aquí dijo desde el principio, mas es el mismo aparquén de Corintios, el mismo aparquén de cualquier otro lugar donde dice primicias. O sea que la traducción más exacta es, hablando a la iglesia, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido primicias para salvación. Eso es aparkenton soterías, es lo que dice en griego. Aparkenton sotería. El otro dice aparkenton Cristo, las primicias, el Cristo. Y aquí, primicias para salvación. Entonces estas primicias es la iglesia. Como en Santiago es la iglesia. Como Pablo dice que tenemos las primicias del Espíritu. Entonces el otro pan de primicias que viene después de los 50 días a partir de la ascensión, el Señor toma su pueblo, que es las primicias, que uno dice, si la raíz son santas, las primicias son santas, la raíz también de la masa restante. Entonces Israel es primicia de sus nuevos frutos, que son los 144,000 de las 12 tribus, que para mí son los mismos los del capítulo 7 y los del 14, porque la Biblia dice así: en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea que si Dios va a hablar de 144,000, tiene que hablarlo 2 veces, o si no, Él no está cumpliendo toda palabra. Y si Él habló de 144,000 en el capítulo 7, tiene que ser lo mismo lo del capítulo 14, si no en ninguna otra parte habló de 144,000. Si en el 14 habla de 144,000, 2 o 3 testimonios hacen falta. El tercer testimonio está en Sofonías, donde Dios habla de Israel, lo que se habla de los 144,000 del capítulo 14. Lo que se habla de los 144,000 cristianos judíos del capítulo 14 es lo que se habla en Sofonía, las mismas palabras, como remanente reservado por Dios de Israel. De manera que los 144,000 del capítulo 14 son los mismos del capítulo 7, que son el Israel final, las primicias, un pan de primicias con levadura. Y la iglesia, otro pan de primicias, también con levadura. Pero el Señor sin levadura. Entonces, hermanos, Cristo es las primicias. Y gracias a Cristo, a partir de Pentecostés, Él también nos hace panes de primicias a los israelitas que lo recibieron, que Dios tiene un plan para con Israel, un lugar en su plan, y la iglesia, un pueblo tomado también entre los gentiles, primicias para Dios. Entonces vamos a dar gracias al Señor. Por lo menos paramos aquí esta mañana. Me disculpan que me alargué, pero bueno, ahorita almorzamos. Quisiera, hermanos, para que sea removido todo lo que tiene que ser removido y solo quede el reino inconmovible del Señor. Hijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién es digno de abrir el libro? Nadie. El Cordero recién inmolado. Y desde que ascendió, comenzó a abrir el libro. Y la historia desde la ascensión de Cristo para acá es la apertura del libro de los sellos. Guerras y más guerras, rumores de guerras. Es necesario que haya todo esto. Aún no es el fin, pero es necesario. De esta manera, todas las cosas le son sometidas a sus pies. Entonces, hermano, ¿cómo nosotros la iglesia vamos a ser negligentes si tenemos una parte en esta cadena del trabajo de Dios? ¿En qué nos vamos a ocupar? ¿Cuál es nuestra función? ¿Qué es lo que el cielo está viendo? ¿Cuál es nuestro papel en este espectáculo ahora? Que todos están pendientes de lo que nosotros hacemos. Pensamos, si se convierte uno, es como si hubieran metido un gol, hay fiesta. Nuestros hinchas celestiales, los ángeles, gozo, alegría, porque se convirtió uno. Y seguro llorarán cuando pecamos. Por lo menos yo ya he visto una lágrima del Señor por mis pecados.
fiestas. ¿Sí? Después de Pentecostés vienen las trompetas. Y entonces viene la expiación, que tiene que ver con el aspecto de él como abogado. Como abogado. Dice, hijitos, les escribo esto para que no pequéis. No es necesario pecar. Se puede vivir sin pecar si se anda en el Espíritu. Pero como yo sé que a veces no van a andar en el Espíritu, sino en la carne, si alguno hubiere pecado, y ese alguno soy yo, no sé si usted, creo que usted también se pone ahí. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación. Ahí está el propiciatorio encima del arca. Y no solamente por nuestros pecados. Aquí no es hipercalvinista del apóstol Juan, también por lo de todo el mundo. No es expiación limitada, sino expiación ilimitada. La intención sincera de Dios es que todos sean salvos. Dios quiere que todos sean salvos y que todos procedan al arrepentimiento y vengan al pleno conocimiento, pleno epignosis de la verdad. Dios quiere. No quiere la muerte del impío, quiere que se arrepienta. Y si Él quiere y es todopoderoso y es soberano, ¿por qué no se arrepiente? Porque Él quiere que ellos también quieran. Yo quise juntar tus hijos, pero tú no quisiste. Ay, Señor, tú eres el que vas a reunir tu iglesia. No, yo solo no. Yo quiero, pero yo quiero que tú también quieras. Yo quiero reunir tus hijos, pero si tú no quieres, no los voy a reunir. Los voy a reunir yo si tú también quieres. Si tú colaboras, ese es nuestro lugar. Colaboradores de Dios. En esta parte del drama, el cuerpo de Cristo tiene trabajo. Es una obra de Cristo, pero ahora a través de su espíritu y de su cuerpo. Y estamos ahí. No podemos salir de ahí. Eso es algo importante lo que tenemos que hacer. No piense que lo que a usted le toca hacer no es importante. Claro que es importante. Es necesario. Es necesario. Y entonces, mientras tanto, Él intercede por nosotros. Él es la cabeza que nos dirige en la obra, cabeza de todo principado y potestad, cabeza de todo varón, cabeza de la iglesia y cabeza de todas las cosas, dando a la iglesia. Él fue dado a la iglesia como cabeza sobre todo, para que la iglesia sea el cuerpo, el vehículo, la portadora